Listo. Moraleja principal. Moraleja. Moraleja. ¿Alguien me la puede decir? ¿Alguien me puede decir algo al respecto? ¿Qué hemos hecho? A ver, empiezo. Toda carga, ¿no es cierto?, que vamos a darle energía eléctrica, a toda carga que vamos a darle energía eléctrica, en este caso, la planta de La Oroya, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dirías? Primero, hacer un análisis de carga y segundo, el punto de distribución o de entrega, ¿no? A ver. Ya está establecido el estudio de demanda. La demanda ya está establecida. Ya se sabe que es 90 megavatios. Por lo tanto, ahora tenemos que establecer una moraleja principal. A toda demanda hay que establecer alternativas de suministro. Alternativas de suministro. Tienes que saber de dónde vas a traer la energía eléctrica. Y en este caso, los 90 megavatios. ¿De acuerdo? Muy bien. Tienes que establecer alternativas de solución. Y en este momento hemos establecido 3 alternativas. No vamos a construir las 3, vamos a construir una. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué te harías? ¿Qué pregunta te harías ahora? Ya tengo las 3 alternativas. Desde la central de Yuncán, desde la subestación Carguamayo y desde la central hidroeléctrica de Huanza, que son 3 infraestructuras eléctricas existentes. Son existentes. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que te tienes que hacer como pregunta, por favor? ¿Qué pregunta te harías? Ingeniero, ¿podría ser la capacidad disponible que tienen? Correcto. Sabemos nosotros que necesitamos obligatoriamente aquí 90 megavatios. Necesitamos 90 megavatios de llegada. Si jaláramos línea desde la central de Yuncán, te pregunto, ¿qué potencia debiera entregarnos la central de Yuncán para traer a La Oroya que necesita 90? ¿También me debe enviar 90? Tiene que haber disponible en la central 90 también o un poco más. ¿Por qué? Correcto. Las líneas de transmisión tienen pérdidas I cuadrado R, que ya vamos a aprender a calcularlas. Seguramente necesitaré al menos 95. Entonces yo necesitaré que me entregue 95. ¿Y de dónde sale ese 90, 95? Flujos de carga. Tú tienes que hacerme flujos de carga para decirme qué potencia disponible hay en Yuncán, qué potencia disponible hay en Carguamayo y qué potencia disponible hay en Huanza. Porque la central de Yuncán ya existe. Es decir, de acuerdo con nuestros esquemas que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Una central hidroeléctrica alimenta pues a una barra y de esa barra salen líneas de transmisión. Yo quiero colgar a esa barra otra nueva línea de transmisión a La Oroya. Pero es evidente que actualmente por aquí ya estas líneas están llevando potencia.
y me lo tienes que determinar por flujos de carga. Supón tú que la central hidroeléctrica es de 100 megavatios. Supón tú que la central hidroeléctrica es de 100. Entonces, si por aquí hay 5 y por aquí hay 5, la central ya tiene ocupada 10 de las 100 que tiene como capacidad, ya está entregando 10. Los flujos de carga me lo dicen, tienes que hacer flujos de carga con tu silent. Por lo tanto, con mi nueva línea, para mi nueva línea, yo sí puedo sacarle 90 a la central. Sí puedo. Es decir, tengo que hacer flujo de carga para ver las potencias disponibles en las fuentes probables que pueden alimentar de energía a la demanda que yo quiero. La línea de transmisión todavía no nace. La línea de transmisión que nosotros vamos a diseñar no existe. Apenas estamos haciendo los estudios de factibilidad. Todo lo que ustedes están escuchando forman parte del estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad decide qué línea voy a construir. En Yuncan es una central. En Yuncan es una central. En Guanza también es una central. En cambio, Carguamayo es una subestación. O sea que ahí hay transformador de potencia. No hay central. No es un generador. ¿Verdad? Mejor dicho, pues, desde el punto de vista de nuestros estudios, la subestación Carguamayo es una barra PQ, donde solamente hay potencia disponible. Y si es que la tiene, eso lo va a determinar nuestro flujo de carga. En cambio, la central de Yuncan es una barra PB. Lo mismo que la central de Guanza es una barra PB, donde P es la potencia activa que puede entregar la central y que tiene que salir del flujo de carga. La central de Guanza puede ser de 100 megavatios, pero no necesariamente hay disponible 90. No, de repente los flujos de carga indican que ya está copada el 80% de su capacidad. Por lo tanto, esa alternativa muere. Ya no sería posible, ya no es alternativa, esta alternativa muere. Lo mismo, solamente supongamos que Carguamayo no tiene capacidad. El transformador de Carguamayo no tiene capacidad. Muy bien. Entonces, y que de acuerdo con los estudios de flujo de carga, ¿de acuerdo? De acuerdo con los estudios de flujo de carga, la central de Yuncan y la central de Guanza sí tienen capacidad. Conclusión. Mi planta de La Oroya, que necesita 90 megavatios, vamos a decidir nosotros qué línea vamos a construir, de dónde vamos a construir. ¿Se da cuenta? Ya la alternativa de Carguamayo ha muerto, porque su transformador no tiene capacidad. Continuaremos entonces con nuestro estudio de factibilidad. Todo lo que usted me está escuchando es lo que debemos hacer en el estudio de factibilidad. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ingeniero, Entonces, disculpe, una consulta sobre lo mismo que está comentando.
¿qué pasaría, solo un caso hipotético, qué Sí. pasaría en el caso de que ninguna de las tres centrales o la subestación tuviera la carga necesaria? Digamos que cada Sí, muy una bien. disponga una de 40, otra de 30 y otra de 40. ¿Podría Sí, ser sí, compartida la carga o tendría que buscar otra central que me abastezca de la carga completa? muy bien. Él dice, supongan ustedes, ¿no es cierto? Él dice, suponga que en Yuncan, más o menos tomo la idea, él dice, supongamos que de Yuncan solamente hay disponible, por decir, voy a decir algo ya, 60, o digamos 40, y que lo puedo traer con una línea solamente 40. Pero en Guanza hay 50 disponibles, con lo cual, y Carguamayo, nada. Por lo tanto, aparentemente, necesito resolver el problema construyendo 2 líneas de transmisión. Y cada línea de transmisión tiene un costo, porque lo vamos a estimar en el estudio de factibilidad. Tiene un costo. Solo que ahora voy a construir 2 líneas. Entonces no me queda más remedio que seguir buscando otras posibilidades. Por ejemplo, ¿qué les parece? Lo traigo desde la central de Mantaro. ¿Qué les parece? Lo traigo de Central Mantaro. Muchachos, está pasando papaya, 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 palta, palta, palta. Estoy en mi rico Tahuantinsuyo, en la casa de mi mamá, en donde aquí yo he estudiado. Ya no vivo aquí, por supuesto, ¿no? Mi profesión me ha llevado a otros sitios, pero con orgullo les digo, yo soy de Tahuantinsuyo, he vivido en Tahuantinsuyo, sitio pobre porque mi vida inicial fue muy pobre. Ahora, por supuesto, producto de la profesión, ¿no? He crecido, que es lo que yo espero que ustedes crezcan, ¿verdad? Es igual, todo nos pasa lo mismo. Usted tiene que estudiar duro para poder crecer, ¿de acuerdo? Y llegar a vivir a donde tú quieras, ¿verdad? Por favor, ¿ya? Tienes que viajar, por ejemplo. Por favor, no te cases, viaja primero, ándate a Europa, conoce Alemania, Suecia, alguno de esos países. Por favor, ¿eh? O empieza viajando por los países cercanos. Te aconsejo más Colombia, que está más desarrollado en electricidad. No vayas solo a pasear, por favor. Alguna vez tienes que pensar, tienes que ir a la feria electromecánica más grande de Europa, a Hannover, Alemania. Anda, para que veas que toda la feria es por lo menos 4 veces el tamaño de la UNI. Extremadamente grande. Los fabricantes te presentan los equipos en vivo, los nuevos inventos, las nuevas mejoras. Te quieren presentar un nuevo interruptor de potencia. No te lo van a presentar en PowerPoint. No, te lo muestran en vivo y en directo y operando. Nuevo auto eléctrico, te lo muestran y tú te lo dan para que lo manejes. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchacho, tienes que crecer, ¿eh? Por favor, piensa que has venido a la uni a ser ingeniero. No has venido a ser el campeón de natación, ni has venido a ser el campeón de Folcuni, ni has venido a ser el campeón de ajedrez. Todo eso es muy bueno. Yo pertenecí a la selección de natación de la uni en mis tiempos, ¿verdad? Pero era mi pasatiempo para relajarse. Pero la razón de ser que estás en la uni es porque has venido a ser ingeniero. Y nunca te olvides que tu objetivo es ser ingeniero. Pero como somos de la uni, tenemos que ser los mejores ingenieros. No te olvides. Muy bien. Planta de la Oroya.
¿qué te parece? Traigo la energía desde la central hidroeléctrica del Mantaro. ¿Ves? Otra alternativa. Solo que yo les di 3, y a propósito de que uno de ustedes me dice, profe, pero ¿qué pasa si solamente en las 3 alternativas 2 de ellas me pueden dar? No, ninguna de ellas cubre el total. Tenemos que buscar la alternativa. Jóvenes, la tendencia es construir una sola línea, no 2, porque es muy caro. Ya veremos los costos. En su momento ya veremos costos. Ya veremos cuánto vale por kilómetro una línea de 220 kilovoltios. Sobrado te llega a $350,000 el kilómetro. Muy bien. Ojo con eso. Ya sé que la alternativa de Caruamayo no me sirve. La voy a eliminar. Me quedan los 2. Muy bien. ¿Qué harías ahora? Vamos a estudiar las 2. Hagamos una breve comparación. ¿Cuáles son los parámetros preliminares fáciles? Digamos, ¿qué es lo primero que tú te preguntarías cuando la comparas las 2 líneas? ¿Qué te preguntarías? ¿Qué me dirías? O sea... A simple vista, distancia, ingeniero, de la línea. Muy bien. Cuanto más larga es la línea, más caro va a costar. A ver. Por ejemplo, si yo traigo de Yuncán, de la central de Yuncán hasta la planta de Loroya, estoy hablando, aquí abajo, 97 kilómetros. ¿Lo puede ver? ¿Dónde está el mouse? Abajo, donde está el indicador del mouse. 97 sí, kilómetros. Ingeniero. Correcto, gracias. 97 kilómetros, muchachos. 97 kilómetros de línea. Altura. La altura más baja es 1.800 metros. Y su perfil de línea, a su parte más alta, casi 5.000 metros. O sea, sale desde 1860 más o menos, y llega prácticamente a 4.600 metros, digamos 5.000. Y como vamos a aprender más adelante, cuando una línea está por la altura, el aislamiento es más caro y las pérdidas transversales son mayores. Una línea no solamente tiene pérdidas longitudinales, tiene pérdidas transversales. Ya veremos cómo, no se preocupe. Solo le estoy contando cómo es que nace el diseño de una línea de transmisión. Y en este momento estamos analizando alternativas, 2 de ellas, y estamos empezando a compararlas. Lo primero que ha saltado a la vista es que esta línea llega hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar y tiene una longitud de 97 kilómetros. La otra, que pensamos traer de Huanza, ¿de acuerdo? La otra que pensamos traer de Huanza tiene 68 kilómetros. 68 kilómetros. Y va desde alturas, desde 3.500, ojo, 3.500 hasta más de 5.000. Esta línea va a tener mayores pérdidas transversales. Y como vamos a ver, la cadena de aisladores va a ser más larga que la otra. Por lo tanto, la cadena de aisladores es más cara. Y las pérdidas transversales son mucho mayores, que se traducen en dólares.
soles de pérdidas. Es decir, la ruta de Huanza es más corta. Sí, es más corta. Entonces, desde el punto de vista de la longitud, es más barata, porque tiene menos kilómetros de trazo, menos cantidad de torres. Póngale más o menos 3 torres por kilómetro, y hablaremos. 3 torres por kilómetro. La línea de 97 kilómetros que viene desde Yuncán, digamos 100, vamos a instalarle 300 torres. En cambio, la de Huanza va a tener 68, digamos 70 kilómetros, 210 torres. O sea, la más larga necesita 300 torres y la más corta necesita 270 torres. Hay 30 torres de diferencia. 30 torres de diferencia. Supón tú que cada torre vale $20,000, que es muy poco, ¿ah? $20,000 en torres. 30 torres, estamos hablando de $600,000 solo en torres. Pero falta evaluar las pérdidas transversales. Y ahí viene la conclusión. No sabemos cuál es la decisión. Tenemos que a las dos líneas estudiarlas para calcular aquella que técnica y económicamente es más factible. Vamos a hacer todos los cálculos necesarios y que vamos a aprender en el curso para decidir técnica y económicamente cuál es la alternativa construible, con lo cual el estudio de factibilidad termina. Ingeniero, una consulta. Sí. Si, por ejemplo, sí o sí, la línea de transmisión tiene que pasar por un río, ¿qué problemas puede ocasionar eso? Claro. Si va a pasar por un río, por ejemplo, acá está el río. Acá está el río. ¿Ven? Este es el río, no sé si es el río, este es el río Mantaro. ¿Se da cuenta? Entonces, una torre, la voy a colocar por aquí, acá, una torre por aquí, y la otra torre aquí. ¿De acuerdo? Y tendré que ver cuánto es este vano a una altura tal que esté encima de la planta. No es conveniente, pero sí se puede pasar el río. ¿De acuerdo? No es problema los ríos, sí la podemos pasar. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, no es problema los ríos. No hay problema para hacer los trazos de línea. El mayor problema es cuando el trazo de línea, por ejemplo, de eso vamos a hablar en la siguiente clase, por ejemplo, aquí se han encontrado restos arqueológicos. Entonces, tu trazo de línea tiene que ser corregido. ¿De acuerdo? Y salir a hacer una variante de tu línea. Antes les dije, no podemos pasar por zonas protegidas. Por ejemplo, casi está prohibido pasar por selva virgen. Es muy complicado llevar una línea de transmisión a Iquitos. Muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces la propuesta, debido a que la selva, pues hay árboles elevados, ¿verdad? O sea, en la selva hay árboles elevados. Por ejemplo, para llevar la línea Iquito-Moyobamba, seguramente vamos a... Entonces, han propuesto construir torres
bien elevadas, de más o menos 40 o 50 metros de altitud, con la intención del conductor pase por encima de los árboles. Ya comentaremos eso. No nos salgamos del tema. Tenemos que hacer un estudio completo. ¿Cuál de las dos alternativas es técnica y económicamente factible? Por ejemplo, analizaremos para ambas líneas, la caída de tensión. Y ya usted sabe qué significa. Calcularemos para ambas líneas la eficiencia. Todo eso vamos a aprender, ¿ah? Eficiencia, no importa que esté mal escrito. Es decir, ¿cuánto de pérdidas tiene? Y ya vamos a ver que a pesar de que alimentan la misma demanda, es probable que uno de los conductores de una de las líneas sea más grueso. Ya veremos por qué. No es que porque tienen la misma demanda, tienen que alimentar la misma carga, se trata de poner el mismo conductor, el mismo grosor. No. Por pérdidas. Vamos a calcularle no solo la caída de tensión, la eficiencia, sino que vamos a hacer el cálculo Torres. Vamos a hacer el cálculo del conductor. Por ejemplo, el conductor tiene un tiro de rotura. Por ejemplo, un conductor de 455 milímetros cuadrados tiene una rotura de más o menos 12.000 kilos. Se rompe con 12 toneladas. Por supuesto, tú no lo vas a instalar con eso, pues. Tiene que ser menor. Entonces, el tiro de instalación tiene que ser menor. Por ejemplo, máximo le podemos aplicar, o en teoría debemos aplicar, un coeficiente de seguridad, por ejemplo, de 3. Quiere decir que el tiro máximo que le debemos aplicar al conductor va a ser 12.000 entre 3, o sea, 4.000 kilos. No más le vamos a aplicar para estar bien seguros. Es decir, le aplicamos al cálculo mecánico un coeficiente de seguridad de 3. ¿Qué significa eso? Que máximo le aplicaremos un tiro igual a 12.000 kilos, que es el tiro de rotura, entre el coeficiente de seguridad 3 y me sale 4. Entonces, a lo largo de toda la línea, nunca voy a sobrepasar los 4.000 kilos. Pero ¿eso qué resulta? Que los 4.000 kilos, ¿no es cierto?, tiene un máximo vano también. El vano máximo, para que el conductor no se rompa o no llegue a los 4.000 kilos, ¿no es cierto? Es decir, ya aprenderemos eso, tranquilo. Es decir, si un conductor está tendido, siempre hay un tiro en el extremo, aquí. Ese tiro es más grande cuanto más largo es el vano. ¿Cuál vano? La distancia interpostal, la distancia entre postes, A.
Cuanto más largo es el vano, la distancia entre postes, más grande es ese tiro. Por lo tanto, yo debo calcular cuál es el máximo vano tal que este tiro a lo más sea 4.000 para ese conductor. Y de repente este vano, por decir algo, es solamente 300 metros. Quiere decir, cada 300 metros yo debo poner una torre. No puedo poner más allá, porque si no va a sobrepasar los 4.000 kilos. No debe sobrepasar nunca los 4.000 kilos. Hablaremos de eso. Solo te estoy diciendo que vamos a calcular las torres, vamos a calcular el conductor, vamos a calcular todo lo que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a calcular el campo eléctrico. Vamos a calcular el campo magnético. Porque las normas internacionales y nacionales limitan el campo eléctrico. Porque cuando tú estás debajo de la línea de transmisión, tú sabes que por el conductor está pasando corriente. Y cuando está pasando corriente por el conductor, tú sabes que genera un campo magnético alrededor del conductor. Y cuando tú estás debajo de la línea, ese campo magnético pasa por tu cuerpo. Ese campo magnético tiene que estar limitado. Tu diseño está perfecto, pero resulta que cuando calculas el campo magnético, resulta que el campo magnético, la intensidad de campo sobrepasa, por ejemplo, sobrepasa los 10 unidades de Gauss. Entonces tienes que cambiar el diseño. Vamos a cambiar el diseño por culpa del campo magnético. Pero ¿qué es lo que vamos a cambiar si es que el campo magnético ha sobrepasado los límites establecidos por la norma? Eso es lo que vas a aprender en el curso. Tendrás el criterio suficiente para decir qué debo hacer para controlar el campo magnético, qué debo hacer para controlar el campo eléctrico, qué debo hacer para calcular o limitar el efecto corona, qué debo hacer para controlar el ruido, porque la línea produce ruido y también el ruido está limitado. La línea también genera radiointerferencia. Si pones un radio debajo de la línea, el radio no funciona, no da música. Eso es radiointerferencia de corona generada por una línea de transmisión. Calcularemos el aislamiento. La cadena de aislamiento, ¿qué vamos a ponerle? ¿Cadena de aisladores de porcelana? ¿Aisladores de vidrio? ¿Aisladores poliméricos? ¿Y cómo se diseña? ¿Qué pasa con el aislamiento cuando pasa por una zona de alta contaminación? Por ejemplo, hay fábricas. ¿Y qué pasa con el aislamiento cuando pasa por una zona limpia de agricultura? ¿O qué pasa con el aislamiento cuando la línea pasa a 5.000 metros sobre el nivel del mar? Sabrás diseñar. No hay duda que lo vas a hacer. Todo esto aprenderás. En el aislamiento, puedes creer que a lo largo de toda la cadena de aisladores, si tú tienes una cadena de aisladores, tú crees que si tienes 10 aisladores, le estás aplicando 100 kilovoltios y tienes 10 aisladores, ¿tú crees que cada aislador soporta 10 kilovoltios? No.
Tenemos que calcular bien la distribución de tensiones en la cadena. Y el que tiene mayor tensión es el que está pegado al conductor. De repente se quema, se perfora su aislamiento. Todos estos capítulos completos es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Todos. Y con el mayor detalle posible. ¿De acuerdo? Entonces yo te pido que le des toda tu fuerza en aprender este curso. Aprovecha que estás llevando solo este curso. Cuando estás llevando 4, 5, 6 cursos con líneas, la verdad es que aprendes, pero no aprendes completo porque también te preocupas de los otros cursos por estudiar. Lamentablemente así es nuestra universidad, ¿verdad? Así es nuestra universidad. Estamos apenas tomando conceptos preliminares de lo que vamos a estudiar en el curso a partir de la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Cualquiera que ésta sea. Vamos a analizar básicamente la transmisión en alterna. Pero por supuesto vamos a aprender a calcular todo para continua también, que es más fácil. Y ya veremos cuál es la diferencia entre ambas cuando lleguemos al cálculo eléctrico. No es igual tender una línea en continua que una línea en alterna. Pero necesitamos los conocimientos teóricos para analizar y deducir. ¿De acuerdo? En alterna, la sección de los conductores depende de la corriente, evidentemente, ya hablaremos de esto. A mayor sección, mayores costos. Claro que sí, el conductor pesa más, pues. Cuanto mayor es la sección, el conductor pesa más. ¿Verdad? ¿Sí? A ver, mira un razonamiento que tienes que tener en cuenta. Mira. Supón tú que tú graficas aquí la sección en milímetros cuadrados. ¿Sí? En milímetros cuadrados. Y aquí pérdidas, pero en dólares. O costo en dólares. No es pérdidas, costo. O simplemente dólares. Ok. A medida que la sección crece, ¿sí? A medida que la sección crece, el costo del conductor se hace más caro. Esto de aquí es el costo del conductor. ¿Sí? Pero a medida que la sección crece, ¿cómo son las pérdidas? A medida que la sección crece, ¿cómo son las pérdidas en la línea? Menores. Menores. A mayor sección, menos resistencia. I cuadrado R menor. Y eso lo podemos traducir en dólares. Por lo tanto, las pérdidas en el conductor, a medida que es más grueso, las pérdidas, los costos en pérdidas disminuye. En consecuencia, el conductor que yo debo elegir debiera ser, ¿no es cierto? Debiera ser más o menos este de acá, el de costo mínimo. Así se elige, te estoy dando un adelanto de lo que vamos a hacer. Así se elige el conductor.
por ejemplo, salió 600 milímetros cuadrados. Así vamos a elegir el cable, ¿eh? No es como ustedes han estudiado en instalaciones 2, atendiendo a la caída de tensión. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Vamos a hacer un cálculo técnico económico para seleccionar el conductor. Y de eso vamos a hablar, de costos, costo mínimo. Porque ¿cuánto vale en dólares por kilómetro? Vale todo esto. ¿Eh? Ese es el cable que yo debo elegir y este es el costo que me va a tomar. Por lo tanto, es clave elegir el adecuado conductor. Las líneas aéreas son de menor costo que las subterráneas, lejos. Las líneas subterráneas son aisladas y el conductor cuesta 10 veces más que el conductor desnudo. Nunca aconsejemos construir líneas subterráneas, además de los problemas físicos por inundación, otro tipo de problemas físicos con respecto a la construcción. Cuando tú construyes una línea subterránea, tienes que hacer excavaciones y te vas a encontrar con el agua, con el desagüe y otras cosas más. Las líneas aéreas tienen características de refrigeración muy buenas, claro, porque van directamente al aire. Y el aire que sopla hace que la convección le favorezca. O sea, trata de enfriar al cable. Sin embargo, pueden tener fallas por cuestiones mecánicas. Por ejemplo, el agua, la nieve, el hielo, el viento pueden hacer caer una torre. Y ya veremos que la norma peruana nos dice cuál es la presión de viento o cuál es la velocidad del viento que hay que tomar en cuenta cuando diseñamos línea de transmisión en el Perú, que es diferente a la velocidad del viento con que se debe diseñar línea de transmisión en Uruguay. Los códigos nacionales de electricidad de los países son diferentes, totalmente diferentes. Puede llegar a longitudes de 1000 kilómetros, fácil. A partir de los 400 kilómetros podría utilizar elementos de compensación reactiva. Ya veremos cómo se comporta una línea larga. Tiene problemas de Ferranti. ¿Qué cosa es Ferranti? Ya veremos, no te preocupes. Por ejemplo, cuando una línea de transmisión se conecta, desconectas la carga a la llegada. Una línea larga de 400 kilómetros de longitud, le desconectas la carga, créeme, la tensión a la llegada puede duplicar la tensión nominal. O sea, una línea que le mandas 220 kilovoltios, a la llegada puede llegar 450 kilovoltios en vacío. Ese es el efecto Ferranti. Tenemos que compensar la línea para que eso no suceda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es parte de nuestra discusión. También aprenderemos a compensar en estado estacionario las líneas de transmisión. Porque las líneas de transmisión, cuando están muy cargadas, con mucha carga, entonces la caída de tensión es muy grande y por lo tanto debemos compensar. Pero también cuando la línea queda en vacío, o sea, sin carga, también la tensión tenemos que compensarla. Es parte de las cosas que vamos a diseñar. Parte de las cosas que vamos a discutir. Y por eso te solicito, te recomiendo, no faltes a ninguna clase porque yo no pretendo faltar. Salvo que me pase algo en especial, ¿no? No sé.
Te avisaré con la debida anticipación. ¿Sí? Las líneas se diseñan para 30 años como mínimo, pero sobrados duran 40, 50 años bien mantenidas, sin ningún inconveniente. Definimos ultra alta tensión cuando ya es mayor a 1000 kilovoltios la transmisión. ¿Ya? Extra alta tensión a partir de 500. ¿Sí? 500 kilovoltios. Y alto voltaje hasta 220 kilovoltios. ¿Sí? Pero mayor a 50. Ya 33 kilovoltios se puede decir que es media tensión. A partir de 50, alta tensión, hasta 220. 500 kilovoltios, extra alta tensión. 750, extra alta tensión. 1000, 1100, ya es ultra alta tensión. Por supuesto, nosotros vamos a diseñar y todos los cálculos que les voy a mostrar es para cualquier línea de transmisión, cualquiera. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a abarcar todo. Yo no les voy a enseñar líneas de media tensión, no. Para cualquier línea de transmisión las ecuaciones son las mismas. Pero les diré en qué cosas deben simplificar. Por ejemplo, si las líneas es de 50 kilovoltios, el efecto corona no es necesario calcular. Como tampoco es necesario calcular el campo eléctrico. Hablaremos todo eso. Te estoy dando ideas de lo que vamos a hablar. Te estoy dando ideas de lo que va a ser. No olvides, por favor, que cuando hablo de línea de transmisión, ¿no es cierto? Cuando hablo de línea de transmisión, estoy hablando de estas líneas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí están tendiendo la línea. De esto vamos a hablar. De esto vamos a hablar, cómo se tienden los conductores. Por ejemplo, este es puesta a tierra. Este es puesta a tierra. Mientras los conductores se tienden, hay que ponerlos a tierra. Hablaremos de eso. Esto de aquí es un cable guía. Y estos son 4 conductores por fase. Un cable guía es un cable de acero. Entonces, una línea de transmisión tiene torres, tiene conductores, tiene aisladores. Y sobre el tendido, cómo se tiende, cuáles son las ecuaciones matemáticas. Por supuesto, conmigo vamos a hablar. Y vamos a empezar precisamente por el cálculo mecánico. Porque las líneas de transmisión las vamos a enseñar desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista eléctrico. Voy a empezar por lo más fácil, lo mecánico. Mira cómo están jalando de poco en poco el conductor. O sea, tenemos que instalar esas poleas. Y se jala a no más de 3 kilómetros por hora. Despacito. Para no tensionar el conductor. Lo que tú ves son bobinas de conductores. Y este equipo es un freno. Es un freno para que no se embale el conductor. Y alguna vez tú serás jefe de todas estas cuadrillas. Vas a llegar a ser residente de construcción de línea de transmisión. Residente significa que vas a estar en obra.
Y tú vas a ser jefe de todos ellos, como alguna vez lo fui, como alguna vez han sido muchos ingenieros de transmisión en el Perú, y todavía hay. Tarde o temprano tú vas a participar en este tipo de construcción de líneas de alta tensión. Entonces las líneas para mí son torres metálicas, conductores, aisladores. Miren dónde están instalados. De eso vamos a hablar. Este terreno, ¿de quién crees que es? De repente es tu terreno, te tengo que pagar. Aquí hay leyes que hay que respetar. Y estas torres pasan por propiedades privadas y a los privados, a los propietarios hay que pagarles, hay que pagar los derechos de servidumbre. Bien. La necesidad de transmitir en tensiones cada vez más altas tiene problemas. Sí, hay necesidad, pero tiene problemas. Por ejemplo, la densidad de corriente es mayor. O sea, mayor cantidad de corriente por milímetro cuadrado. Es necesario compensar. Hay que hacer compensación seria, ya hablaremos de eso. ¿Por qué? Para tener mayor potencia de transmisión. Hay que utilizar múltiples conductores por fase. O sea, a medida que la tensión de transmisión aumenta, es conveniente poner más subconductores, no uno, mínimo dos. ¿Por qué razones? Campo eléctrico y efecto corona. Tenemos eso, por supuesto. Elevado valor de campos eléctricos y sus problemas de pérdidas de efecto corona. Radiointerferencia. Cuanto más alta es la tensión, mayores problemas de campo eléctrico, mayores problemas por efecto corona, ya aprenderemos eso, mayores problemas de radiointerferencia. Hay que evaluar los fuertes campos eléctricos y magnéticos. Aprenderemos que existen las sobretensiones de maniobra. Hay sobretensiones de maniobra en las subestaciones cuando tú abres y cierras un interruptor. Lo has estudiado en los transitorios cuando has estudiado los circuitos de segundo orden. Y por favor te ruego que los sepas, ¿eh? Porque vamos a discutir esos temas. Ya veremos eso. Mayor problema con el aislamiento a medida que la tensión es mucho mayor. No es lo mismo diseñar el aislamiento en 500 kilovoltios que en 220 kilovoltios. Ni es lo mismo que diseñar en 138. Mayores cortocircuitos. Eso significa, si hay mayor cortocircuito, se refiere, son mayores las corrientes de cortocircuito. Por ejemplo, suponga usted que en una barra cualquiera la corriente cortocircuito, una barra cualquiera, barra, línea. Y por supuesto, tengo que instalar aquí interruptor de potencia. Y cuando tú haces tus cálculos de cortocircuito, por ejemplo, en esta barra, determinas que la corriente de cortocircuito en esa barra
por ejemplo, monofásica a tierra, es del orden de los 30 kiloamperios. Eso significa que esa corriente de cortocircuito en una de las fases va a pasar por el interruptor y el interruptor tiene que soportar los 30 kiloamperios de cortocircuito. Y cuanto mayor es la capacidad de cortocircuito del interruptor, el interruptor es cada vez más caro. Los interruptores que son de alta corriente de cortocircuito, que soportan altas corrientes de cortocircuito, son muy caros. Y ese es el problema en extra alta tensión. Los pararrayos, hablaremos de pararrayos, porque se van a presentar dos tipos de sobretensiones de maniobra y sobretensiones por descargas atmosféricas. Créeme, por favor, cuando en una línea de transmisión, suponga usted que aquí está la cadena, aquí está la otra cadena en la otra torre. Digamos que la torre está acá. Y el conductor, ¿verdad? El conductor. Créeme, el rayo podría caer sobre el conductor. ¿Y qué cosa es el rayo básicamente? Amperios. ¿Y cuántos amperios conecta? ¿Cuántos amperios cae sobre el conductor? Tinca. No lo sabemos, es la naturaleza. Lo que hemos hecho los ingenieros electricistas es, en el laboratorio, simular los rayos y establecer pues una densidad de probabilidad. Y entonces hemos deducido que la corriente de rayo podría estar en el orden de entre los 15 y 30 kiloamperios con una probabilidad de entre 80 y 90%. Pero eso no significa que la corriente de rayo sea mucho más elevada. Puede ser mucho más. Y esa corriente que se inyecta en el conductor viaja en ambos sentidos. Y la teoría dice que si la corriente de rayo es I, entonces a ambos lados de la línea va la mitad. ¿Acaso es así? Exactamente no es así, pero estamos haciendo esa aproximación con fines de diseño, donde I es la corriente de rayo. Por ejemplo, solo suponga que esa corriente de rayo es 10 kiloamperios. No es chiquito, pero supongamos que es 10 kiloamperios. Muy bien. Al mismo tiempo, esta corriente es un impulso de corriente, es uno solo. Ahora, esta corriente cuando viaja por el conductor es evidente que encuentra una impedancia, ¿verdad? No es que quiere viajar hacia la izquierda, digamos, el lado izquierdo, y hacia el lado derecho, mira una impedancia, ¿verdad? Supongamos que esa impedancia de la línea es 300 ohmios. Ya hablaremos de esa impedancia típica. 300 ohmios. Entonces, aquí se forma un impulso de tensión de corriente por impedancia. Si la corriente es 10 kiloamperios, entonces la mitad es 5. Por 3 estamos hablando de 1500, ¿verdad? ¿Sí? 300 por... sería 300 en kilovoltios, ¿ah? 300 por 5 nada más. ¿Sí? O sea, estoy hablando de 15 y 2 ceros. 1500 kilovoltios y se forma un frente de onda, una sola onda,
hacia la izquierda y hacia la derecha, cuyo pico es de 1500 kilovoltios. Ahora imagínate, pregunto, ¿y para qué y ese pico de onda, por si acaso, viaja a casi la velocidad de la luz y llega al aislador? Llega a la boca del aislador. La torre está aterrada. Por lo tanto, respecto a tierra, le estamos aplicando una tensión de 1500 kilovoltios. La pregunta es, ¿y la cadena de aisladores qué tensión soporta? Eso va a depender de lo que tú has diseñado. Tú puedes diseñar una cadena que soporte 2000. Entonces, si esta cadena soporta 2000, y el pico que le ha llegado es pico de 1500 kilovoltios, es un impulso de tensión, no te olvides, por favor. Entonces, como la cadena soporta 2000, porque así nosotros la hemos diseñado, entonces la cadena no hace problemas, no le va a pasar nada. Pero, ¿y qué pasa si el pico de tensión no es 1500? Sino, por ejemplo, es 4000, cosa que puede ser. Es decir, las sobretensiones originadas por descargas atmosféricas tienen que ser estudiadas en el momento del diseño del aislamiento. Esto es lo que vamos a aprender. Te voy a enseñar cómo se diseña la cadena de aisladores teniendo en cuenta las descargas atmosféricas. Y hablaremos de esto, pero en forma más profunda, un poco mejor. Y después te diré, tienes que leer. Porque vas a tener que leer. ¿Qué crees tú? ¿Que todo lo que vas a aprender conmigo es toda la ingeniería? No. Por esa razón es que las sobrecargas atmosféricas es muy importante. Y también hablaremos de las sobretensiones de maniobra. A ver. Una línea larga, después hablamos de eso. No quiero complicar. Vamos a tener que hacer compensación por efectos de potencia reactiva. Vamos a hacer un análisis de coordinación de aislamiento. Esto va a ser en realidad en subestaciones. Coordinación de aislamiento, no lo vamos a ver en las líneas. Y veremos en subestaciones, aquellos que lleven subestaciones, el análisis de la coordinación de aislamiento y el recierre monopolar de los interruptores. ¿Por qué razones los interruptores no deben cerrar al mismo tiempo? Eso seguramente en su momento hablaremos. Pero estos son los problemas que tienen las líneas de transmisión cuanto más altas son sus tensiones. ¿De acuerdo? Cuanto más altas son las tensiones, estos son los problemas que se van a presentar. La mayoría de estos puntos, todos o casi todos, gran parte, lo vamos a analizar nosotros en nuestro curso de diseño de línea de transmisión de potencia. Y te pido, por favor, le des todo el interés que corresponde. ¿De acuerdo? Todo tu análisis, todo tu empeño en aprender esta materia porque te va a dar trabajo. Esta materia da empleo. Salí de la universidad y tuve la oportunidad de trabajar en línea de transmisión y me quedé allí porque me gustó. Y te aseguro, joven, que te va a gustar este curso. Haré todo lo posible para que te guste este curso. Haré todo lo posible para mostrarte cada capítulo que tiene su complejidad, pero lo voy a hacer lo más elemental posible y lo vas a entender. Te voy a enseñar básicamente a discutir, a diseñar.
a calcular. El cálculo es secundario, porque siempre va a ser fácil calcular. Ya nosotros conocemos nuestras ecuaciones diferenciales, conocemos muchas cosas de las matemáticas y que hemos aprendido muy bien, pero ahora vamos a usar todos esos recursos, los vamos a usar para diseñar, aplicarlos al diseño de línea de transmisión en altas tensiones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo tranquilo? Ok. Por hoy, quedémonos aquí. En adelante van a ser las 2 horas exactas. Nos encontramos el día jueves. Voy a verificar vamos a hacer para la asistencia. Lo que sí deseo es que en este momento me digan abierto. ¿De acuerdo? El interruptor está abierto. Muy bien. Muchachos, pregunto. ¿Qué pasa? Pregunto. ¿Qué pasa si súbitamente cierro este interruptor? Usted sabe que la barra está tensionada, 220 kilovoltios, ¿no? Y el sinusoidal, estamos hablando que vale 220 kilovoltios por raíz de 2, ¿verdad? Y respecto a tierra, entre raíz de 3. Esa es la tensión pico, ¿verdad? Muy bien, sinusoidal, 220 por raíz de 2, ¿verdad? Entre raíz de 3. Esa es la sinusoide, ¿verdad? Muy bien, conecte el interruptor. Por favor, usted sabe sus circuitos. Muy bien, conecte el interruptor. ¿Qué sucede en la línea? ¿Ve? Cortocircuito, ¿no? Porque corriente cero. No, el interruptor de la derecha está abierto. ¿Ves? Sí, Por eso que te pido que tienes que conocer muy bien las características de la corriente alterna y cómo es que se transmite la potencia gracias al vector de Poynting. Bien, usted sabe que aparece entonces la onda, digamos así, viajera, ¿verdad? A lo largo de la línea. Pregunto, ¿cuánto tiempo hay? Solo pregunto, ¿cuánto tiempo hay entre este pico y este pico? ¿Cuánto tiempo hay? En tiempo. Entre que avance esos dos picos, ¿cuánto tiempo hay? ¿No sabes? ¿Ves que te estoy reclamando? ¿Ves lo que yo te reclamo que sepas? ¿Ves las cosas que tienes que haber sabido de tus cursos inferiores? Nuestra profesión es como un rompecabezas, es uno solo. Un puzzle de 5,000 piezas. Ármalas, por favor. ¿Has llevado, cuántos cursos llevamos en la carrera? ¿120, más o menos? Todo es uno solo, ¿eh? No me vengas que circuitos están separados, circuitos 2 aparte, máquinas 1 aparte, máquina 2. Por favor, nuestra profesión es una sola. ¿Cuánto tiempo pasa entre pico y pico? 1 entre F segundos. No te olvides. Si F es 50 Hz o si es F 60 Hz. 1 entre F. Esa onda llega aquí. Así. Llega al extremo del interruptor que está en vacío. Pregunto, ¿qué pasa con ese pico o con esa onda positiva de la sinusoide que llega al extremo que está abierto en el interruptor? ¿Qué pasa con esa onda? Ya llegó al polo, pero está abierto.
o sea, la sinusoide no avanza. Se encontró con el polo abierto. ¿Qué pasa con esa onda? ¿Se destruye? Otra respuesta, cualquiera que esta sea. Queda ahí la onda. ¿Perdón? La onda queda ahí. La onda queda allí. Otra respuesta. Refleja. Se refleja. Reflexión de ondas, por Dios. ¿Qué les pasa? ¿Cómo es que no saben la teoría de la reflexión de ondas? ¿Y por dónde se refleja esa onda azul? ¿Por dónde se refleja? ¿Cómo se refleja? ¿Igualito rebota? ¿Positiva? Invertido. Inversamente. Correcto, El mismo correcto. conductor. Muy bien. Esa onda avanza y se vuelve así. Y esta que aquí, que también ya avanza, siendo negativa hasta acá al lado derecho, pasa a ser esta. A ver, ¿me dejo entender o no? Se superponen. ¿Puede entender usted eso? ¿Puede hacer un esfuerzo para entender que se superponen en un determinado momento? Claro que en el momento, pero haga su esfuerzo, por favor. En el momento en que encuentra el vacío, esta onda, perdón. Esta onda avanza. Esta onda avanza, ¿verdad? Acá no te olvides que está en vacío. Entonces, hay un momento, vamos a suponer que la onda ya avanzó algún pequeño diferencial de microsegundo. Entonces, la onda está así, cortada. Pero ya está también, ya apareció por abajo. Ya apareció por abajo. Cuando termina de desaparecer, termina de aparecer completa la onda abajo. Pero mientras tanto la onda, la negativa, también ya avanzó. De tal manera que el pico pasa a ser el doble. El pico era de 220, ahora pasa a ser 440. Orden de magnitud de las sobretensiones de maniobra. Orden de magnitud. No le estoy diciendo que es 2. Lo estudiaremos en el curso de subestaciones eléctricas. Pero orden de magnitud muy aproximadamente 2. Es decir, una línea de 60 kilovoltios tiene sobretensiones de maniobra de 120. Por ejemplo, cuando usted conecta una línea de transmisión en vacío, se provoca sobretensión de maniobra que llegan al interruptor del principio. ¿No ve que las ondas se están reflejando? Orden de magnitud de las sobretensiones de maniobra, 2. O sea que en 500 kilovoltios, la sobretensión de maniobra, ¿qué orden tiene? ...500 kilovoltios, las sobretensiones de maniobra, los picos de maniobra, tienen una magnitud aproximada de 1000 kilovoltios, por Dios, y eso es gravísimo. Por eso es que tenemos que controlar las sobretensiones de maniobra en extra alta tensión, colocando interruptores monofásicos de operación monofásica. No conviene poner los interruptores de potencia que ponemos en 220 kilovoltios. No. Más todavía tenemos que comprar los interruptores de potencia con resistencias de preinserción para achatar la sobretensión de maniobra. ¿Me entendió más o menos o...? Sí, ¿no? ¿Más o menos? Sí. Profesor, perfecto. Okay. Gracias. Ok. Ok. A ver, una más. Si no te acuerdas,
Le tiro por la ventana. ¿Cómo es posible? Línea de transmisión. Acá al final, línea de transmisión, ¿eh? Acá al final le pongo una bobina. Que es compensación, ¿eh? Le pongo una bobina. Aquí el interruptor está abierto. Una masa, el interruptor está abierto. ¿De acuerdo? Está abierto, o sea, el interruptor de la carga está abierto. ¿Ah? Abierto. Muy bien. Pregunto, tú cierras este interruptor. Cierras. ¿Ya? El de la llegada está cerrado. Todo está cerrado. Cierras este interruptor. Y entonces la onda avanza y encuentra este reactor. Esta inductancia, la encuentra. ¿No es cierto? Pregunto, ¿qué sucede? Cierras el interruptor azul. ¿Cómo es que no te acuerdas? ¿Ah? Permítame ser efusivo, ¿ya? Yo soy así, nada más, ¿ya? No soy malcriado, nada. Es mi manera de ser, ¿ya? Así que yo los respeto a ustedes mucho, como ustedes también me respetan, ¿no? Entonces, les tengo aprecio, pero soy efusivo, nada más, ¿ya? Nada más. Pero no paso a ser malcriado, de ninguna manera, ¿ya? Solo siempre hablo en general, ¿no? Como en este momento, que te estoy gritando, caramba, ¿por qué no te acuerdas? ¿Cómo en un transitorio, cuando tú le aplicas en el transitorio en T igual a 0 a una bobina, a una inductancia en T igual a 0, tú le aplicas una corriente, ¿cómo se comporta la inductancia, por favor? ¿Como un circuito abierto? Como un circuito abierto, muy bien, te felicito. O sea, cuando tú conectas el interruptor en T igual a 0, en ese instante le llega la corriente a la bobina, pero la bobina se comporta como un circuito abierto y como por tanto la barra de llegada está en un circuito abierto, las ondas se reflejan nuevamente sobre tensión de maniobra. Y también orden de magnitud de 2. Es decir, cuando tú conectas una línea de transmisión y al final de la línea está conectado un reactor, se va a producir de todas maneras sobre tensión de maniobra. Por eso es que el interruptor, el reactor no tiene que estar conectado. Hablaremos seguramente de estas cosas, ¿ya? Muchachos, bienvenidos al club. ¿Les gusta o no el curso de línea de transmisión? ¿Podrán seguirlo? ¿Sí? ¿Alguien conteste? Sí, ingeniero, sí. Ah, muy bien, muy bien. A ver, Rondinelli, ¿me puedes decir si bien o no? ¿Ah? Excelente. Ok. Ingeniero, buenas noches. Muy bien, Mario. Bienvenidos a todos, muchachos, ¿ya? Bienvenidos. Cuídense, por favor. El jueves arrancamos de a verdad.